Yo, Marcelino Champagnat, quisiera compartir junto a ustedes algunos pasajes de mi vida. Ya se cumplen 200 años desde el día de mi nacimiento y creo que es una buena ocasión para los recuerdos. La Revolución Francesa, fuera de los errores que cometió y de las innumerables víctimas que causó, fue uno de los mayores esfuerzos del hombre del siglo XVIII para romper ciertas estructuras injustas, cierta mentalidad arraigada en una tradición que ya no podía seguir en pie. Fue sin dudas un gigantesco esfuerzo hacia una autonomía político-social, económica y cultural. Es en medio de estas circunstancias, un tanto difíciles, pero sin duda apasionantes, que vine al mundo. Nací el 20 de mayo de 1789, 14 días después de haber estallado la Revolución. Mi pueblo fue Rossey, pequeño caserío situado en las serranías cercanas de Lyon. Mis padres se llamaron Juan Bautista Champagnat y María Teresa Chirac. Fui el noveno de los hijos. Mi padre había estudiado en un colegio jesuita y poseía una cultura superior a la mayoría de su pueblo. Con nosotros vivía también mi tía Luisa, religiosa de la Congregación de las Hermanas de San José, que había sido echada del convento por los revolucionarios en 1798. Así que mi casa era como una Francia en pequeño, donde las antiguas ideas eran defendidas por mi madre y mi tía, y las nuevas por mi padre. Él desempeñó diversas funciones en el gobierno revolucionario. El 14 de julio de 1791, mi padre, ante sus oficiales y subido al altar de la patria, dijo: «Señores, henos aquí reunidos en cuerpo federativo. Renovemos sobre este altar de la patria, por medio de un juramento patriótico, la promesa que ya hemos hecho de defender con todas nuestras fuerzas la nueva Constitución. Nuestros derechos eran desconocidos, los hemos recuperado. Esta libertad tan querida de todo individuo, que nos había sido quitada en un tiempo de despotismo, acaba de ser reconocida. Nuestros augustos representantes en la Asamblea Nacional nos han reconquistado los derechos sagrados. Tratemos de mantenerlos y mostrémonos abnegados en el sostenimiento de esta Constitución, que es motivo de la dicha de todos». Como presidente de la región de Marles, sirvió a la causa de la revolución desde la honestidad y sencillez que siempre lo caracterizaron. Cuando Napoleón barre el segundo directorio, mi padre es condecorado y nombrado concejal del ayuntamiento. Finalmente, en 1804, muere mi padre. Dotado de gran sentido práctico, no perdió nunca la dimensión de lo real y poseyó una buena visión de futuro. No persiguió ni detuvo a nadie por sus ideas político-religiosas. Sus manos no se mancharon con sangre ni con dinero, fenómeno raro entre los revolucionarios de entonces. No cabe dudas que mi padre marcó mi futura personalidad en sus aspectos sociales y humanos. Él me transmitió el interés por el hombre, el necesitado, el débil. Él y mi madre me enseñaron que nada es estable y permanente, que el mundo se está creando continuamente, que hay que optar por el futuro. Quisiera ahora contarles algunas experiencias de mi niñez que han quedado grabadas en mi memoria y que motivaron ciertos aspectos de mi modo de concebir la misión del educador. Como por ejemplo, mi primer día de clase. El maestro me hizo una pregunta y un compañero se adelantó respondiendo en mi lugar.
El maestro se enojó y terminó dándole una fuerte bofetada. Hablé con mis padres y no volví ya a la escuela. Mi tía Luisa terminó por enseñarme a leer y a escribir. Otra experiencia que me llenó de satisfacciones fue mi trabajo como pastor. Me encomendaron el rebaño y para motivar mi empeño, mi padre me regaló 2 corderitos con los cuales inicié mi propio rebaño y con él mis primeros negocios y planes de futuro. Aquellos años entre lomadas y bosques me dieron una gran sensibilidad y aprecio por la naturaleza y sobre todo recibí la gran lección de saber esperar los frutos a su tiempo. Francia había perdido la mitad de sus sacerdotes. Unos fueron guillotinados por los revolucionarios, otros dejaron el sacerdocio, y los pocos que aún quedaban eran de edad avanzada. Había que suscitar nuevas respuestas vocacionales. Fue así que un buen día llegó a casa el padre Duplé, preguntó a mis hermanos si alguno deseaba ser sacerdote. Juan Bautista el mayor y Juan Pedro el mediano respondieron con un no categórico. Yo callé. El padre Duplé me tomó aparte, me hizo algunas preguntas y terminó por decirme: es necesario que estudies latín, tienes que ser sacerdote. Aquella propuesta desestabilizaba mis planes como padre de familia y pastor. Sí, seré sacerdote, puesto que Dios lo quiere. Ciertamente no fui comprendido por mis amigos y amigas. Para ellos, aquello era una locura. Lo cierto es que no me volví atrás y jamás me arrepentí de mi decisión y firmeza. En casa, las cosas no andaban muy bien. Papá había muerto y teníamos problemas económicos. De todas formas, yo contaba con lo ahorrado en mi trabajo de pastor y sobre todo con el apoyo firme y ejemplar de mi madre. Aún hoy le agradezco el respeto que tuvo por mi opción y el aliento que siempre me brindó. Así que tuve que volver a los libros y anular el no volveré más a la escuela de mi primer día de clase. Al comienzo fue todo muy difícil. Mi cuñado, casado con mi hermana mayor, fue quien me enseñó las primeras nociones de latín. Lo cierto es que al finalizar aquel año terminó por decirle a mi madre que no perdiera ni tiempo ni dinero, que yo no estaba hecho para los estudios. Aquel fracaso me entristeció mucho, es cierto, pero no me venció. Alentado por mi madre, fui al seminario de Verrières, junto con otros compañeros de la zona que también querían ser sacerdotes. Aún tengo presente mis primeras impresiones y el encuentro con Colén, de quien les voy a hablar más tarde. En mi casa no se hablaba el francés puro, sino un dialecto, así que ellos, junto a mi poca base estudiantil, pronto se hicieron notar. De todas formas, no tomé las cosas muy a la tremenda y me di tiempo para la alegría, los paseos junto a los amigos, las fiestas. Pero mis estudios sufrían
y al finalizar el curso me aconsejaron que regresara a casa. No podía aspirar al sacerdocio. Había perdido el año. Volví a casa contrariado y triste. Mamá tomó el asunto en sus manos y logró que me readmitieran. Volví al seminario con la firme decisión de estudiar, y los buenos resultados de mis esfuerzos no tardaron en llegar. En el curso de 1810 muere mi madre. Mi hermano Juan Bautista me trajo la noticia al seminario. Como por instinto fui a arrodillarme a los pies de María. Ya desde niño mi madre me había enseñado a amarla y a confiar en ella toda mi vida, con sus alegrías y momentos duros. En 1813 pasé al seminario de Lyon para estudiar teología durante 3 años. Me uní un año más tarde a un grupo que trataba de fundar una congregación que se llamaría Sociedad de María. Entre ellos estaba mi amigo Colin. Yo insistía en la necesidad que teníamos de hermanos que se dedicaran a la educación cristiana en los pueblos. Tanto insistí que terminaron por decirme: encárgate tú de los hermanos, ya que tuya ha sido la idea. El 22 de julio fue un día inolvidable. Fui ordenado sacerdote. Desde entonces, mi vida no tendría otro sentido sino el de ser puente entre Dios y los hombres. Junto al padre Colin y los demás compañeros, fuimos a poner nuestras vidas a los pies de María, la buena madre. Fui destinado a un pueblito llamado La Balá. Hacia allá marché con mis maletas cargadas de proyectos y unas ganas tremendas de darme a los demás. ¿Acaso vale la pena guardarse la vida en el bolsillo de la propia mezquindad? El panorama que encontré no era nada atrayente. En el pueblo no había escuela. Los niños y jóvenes estaban abandonados. Abundaba el alcoholismo y las malas costumbres. A fines de octubre de aquel mismo año, tuve una experiencia central en mi vida de evangelizador. Me llamaron para asistir a un joven de 17 años que estaba muy grave. Vivía en las afueras de La Balá, así que allá fui. Tuve que pasar varias veces las nacientes del río Gier para llegar a su casa. Me di cuenta que se moría y no sabía ni siquiera quién era Jesús. Le preparé durante 2 horas, le administré los sacramentos y al poco tiempo moría. En aquel momento volvieron a mi memoria todas mis experiencias con niños abandonados, sin educación, sin nadie que les ayude a crecer humana y cristianamente. ¿Por qué todo esto? ¿Qué podía yo hacer para cambiar aquella situación? Sí, los hermanos serían la respuesta. Ya no podía esperar más. De regreso a La Balá, comencé a ocuparme de la fundación de los hermanos maristas. Hablé con un par de buenos muchachos que ya conocía. Les presenté mi proyecto y el 2 de enero de 1817 comenzamos la gran aventura de la fundación. Tuve que multiplicar mis esfuerzos. Por un lado, debía seguir atendiendo la parroquia. Por otro, estar junto a los hermanos. Con ellos me sentía feliz. Fue necesario trabajar duro para ganarnos el pan de cada día. Tuvimos al comienzo una pequeña fábrica de clavos. Debíamos también hacernos tiempo para los estudios. Ellos serían educadores y había que prepararlos. Poco a poco, la comunidad fue creciendo. Se unió a nosotros Bartolomé, Juan Bautista, Antonio, Gabriel, que se llamaría luego hermano Francisco. Me preocupé de formarlos en la escuela de María, nuestra buena madre. Ella lo había hecho todo entre nosotros y hacía fructificar nuestros esfuerzos.
No puedo olvidar los primeros pasos apostólicos de mis hermanos. Lorenzo iba hacia los cerros más altos de la zona. Siendo casi un niño, lo hacía muy bien y era muy estimado por todos. Comenzamos poco a poco a encargarnos de algunas escuelitas de la zona. El trabajo no faltaba y nos llamaban de muchas partes. Fue en aquellos primeros años que yendo por la nieve encontramos a un niño perdido en el bosque. Resultó ser huérfano. No pude con mi genio. Lo cargué en brazos y lo llevé a casa. Fue el primero de un grupito que poco a poco se fue formando. Quisimos acogerlos en casa y ser la familia de todos ellos. Las escuelitas se multiplicaban y la tarea de los hermanos era cada vez más requerida y apreciada. Pero me preocupaba la falta de hermanos. Pedí a María que nos enviara a otros jóvenes que quisieran dar sus vidas por la evangelización de los niños. La respuesta no tardó en llegar. En un solo día llegaron 8 aspirantes. Fue un día de gloria para mí y para ellos, al saberse admitidos. Si bien muchos admiraban nuestra obra, otros no nos entendían. Entre los últimos estaba el mismo vicario general de la diócesis, quien me amenazó con cerrar la obra. Fue por aquel entonces que casi pierdo la vida junto al hermano Estanislao. Nos atrapó una gran tormenta de nieve. Era de noche y estábamos en medio del bosque. Nos perdimos y para colmo, Estanislao se desvaneció. Como siempre lo hacía, me encomendé a María. Una luz tenue apareció entre los pinos. Era un granjero del lugar que, fuera de lo previsto, salía justo en aquel momento de su casa. Nos auxilió y pudimos continuar nuestro viaje. Aquella luz en medio de la tormenta fue el inicio de un mejor período para la obra naciente. Monseñor Despins fue nombrado nuevo obispo de la diócesis. Adhirió de corazón a nuestro proyecto y aún nos apoyó económicamente para construir una nueva casa. También aprobó la congregación a nivel diocesano y los hermanos pudieron así, por primera vez, emitir sus votos como religiosos maristas. La casita de la Balá nos quedaba pequeña, así que nos pusimos en campaña para edificar otra. Lo primero fue elegir el lugar. Aquel valle, junto al río Gier, me encantaba por su soledad y belleza. No teníamos mucho dinero, así que me puse junto a los hermanos a trabajar para construir nuestro nuevo hogar. En la diócesis me consideraban un loco por iniciar una obra tan grande y con tan pocos recursos. Lo cierto es que, construyendo aquella casa, construimos también una fuerte experiencia comunitaria. Recuerdo que al no tener capilla, celebrábamos nuestra misa diaria en el bosque. En el trabajo no faltaron los sustos, pero gracias a Dios no tuvimos que lamentar ningún herido. Noches a la intemperie y días sin reloj fueron el precio de aquella casa que llamamos Hermitage. El nombre significa ermita. Siempre quise que fuera un lugar donde estuviera muy presente María, nuestra buena madre. Desde entonces, esta casa es el corazón de la obra marista.
En aquel entonces llegó a nuestra casa el padre Courvey. Pertenecía al grupo de amigos con los cuales habíamos proyectado fundar la Sociedad de María. Aproveché para dejarlo al frente de los hermanos mientras yo visitaba nuestras escuelas. Ciertamente este buen hombre me daría luego muchos dolores de cabeza. Los hermanos estaban esparcidos por toda la región y me esperaba una larga gira. Era para mí un gran aliento ver la alegría con la cual los hermanos trabajaban junto a los niños. Les alentaba y pedía que hicieran de ellos virtuosos ciudadanos y buenos cristianos. Me encantaba hablar con los niños y apreciar en ellos la labor abnegada de los hermanos. Volví al Hermitage lleno de felicidad, pero mi cuerpo ya no resistía mis andanzas. Caí en cama y, para peor, las relaciones entre Courvey y los hermanos eran cada vez más tensionantes. Algunos predijeron que si yo seguía enfermo, todo acabaría con la desintegración de la comunidad. Gracias a Dios pude recuperarme y volver a la vida normal. Los hermanos me recibieron como a un padre. De verdad, yo también les quería profundamente. En 1830 estalla una nueva revolución. Carlos X es destronado. Los obreros de la seda de Lyon se rebelan contra sus patrones. La crisis sociopolítica crea una nueva época de persecución para sacerdotes y religiosos. En el Hermitage solo tomamos una medida: ponernos una vez más en las manos de María, nuestra buena madre. ¿Ven a ese hermanito en medio del grupo? Se llamó hermano Silvestre. Le gustaba hacer bromas con todos. Una noche, sin saber que era yo el que pasaba, se tiró sobre mis hombros y se hizo llevar hasta el cuarto. Otro día me dio un buen susto. Le había encargado de cuidar las cabras. No tuvo mejor idea que atarlas unidas a su cintura. El resultado pudo ser fatal, pero gracias a Dios, todo quedó en unos cuantos golpes. Inauguró su trabajo colegial haciendo de cocinero. Una tortilla a la francesa fue su primer obra de arte. Desde 1792, las congregaciones religiosas no eran reconocidas legalmente. Solo mediante un decreto se podía admitir la posibilidad de su existencia. Así que reuní documentos y marché a París tras el reconocimiento legal de nuestra naciente y pujante obra. Al principio todo parecía andar bien. Luego vinieron las dificultades, los enredos administrativos, las dilaciones, las excusas. Me di cuenta con mucho pesar que aquello era una pérdida de tiempo. Así que tomé mis cosas y regresé al Hermitage junto a mis hermanos. Allá me esperaba mi buen hermano, el padre Colin. Sabiendo que mis problemas de salud se agravaban, me aconsejó que hiciera una elección para ver quién sería el sucesor. Reunimos a todos los hermanos y se realizó la votación. Puse en manos de María aquel momento clave en la vida de la congregación y estallé de alegría al saber que la elección recayó sobre el hermano Francisco. Lo había visto crecer junto a mí, así que lo estreché en un fuerte abrazo. Confiaba en él y estaba seguro que todo marcharía bien. La elección fue hecha justo a tiempo. Pocos meses después, yo caía gravemente enfermo. Mi cuerpo ya no resistía al ritmo de mis años. Hice algunas visitas a nuestras escuelas, pero pronto caí en cama. Mi hora se acercaba. El grano echado en tierra debía morir para renacer en 1000 espigas. Dicté al hermano Francisco mi testamento espiritual, quien lo leyó luego frente a todos los hermanos. Les suplico, con toda mi alma, que reine siempre entre ustedes la caridad.
Ámense unos a otros, sean sencillos, amen y enseñen a amar a nuestra buena Madre María. Sean para los jóvenes modelos de vida, sean fieles a la vocación que Dios les ha regalado. Los hermanos cuidaron día y noche mi agonía. Eran las 4:30 de la mañana del 6 de junio de 1840, cuando noté que la lámpara de mi vida se apagaba. A lo lejos se escuchaban los ecos de la salve cantada por los hermanos. Amanecía en el Hermitage. Era sábado, el día de mi buena madre. Cada vez que recuerdo todo lo vivido con los primeros hermanos, siento en mí la certeza y la paz de haber vivido en plenitud. Sé que nada pudo ser sin la inspiración y ayuda de María. Siempre quise que fuera ella el modelo de evangelizador y educador que mis hermanos imitasen. Hoy me siento multiplicado en todos los continentes, allí donde se construye una comunidad marista.